están? Hace algunas semanas ya desde la Subsecretaría de la Niñez inició una campaña que incentiva al buen trato como comunidad, como familia, dentro de los establecimientos, dentro del trabajo, pero con un foco en particular, desde la mirada de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Vamos a conversar sobre este tema, sobre esta campaña y cómo podemos aportar a este buen trato en nuestro día a día con la Subsecretaría de la Niñez. Subsecretaria, muchas gracias por conversar con Entrevistas CNN. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Subsecretaria, partamos por lo básico. ¿De qué se trata esta campaña y a qué quiere apuntar? Esta es una campaña que empezamos a idear con los niños y niñas del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes en octubre del año pasado, en respuesta a una situación, digamos, de análisis de violencia que está ocurriendo en la sociedad, que va desde la violencia a veces en la casa, otras veces en el colegio, otras veces en la calle. Y entonces la idea surgió de poder aportar en una mirada positiva y en tratar de cambiar un poco desde los niños el ánimo de la sociedad. Entonces, en vez de hablar de violencia y en vez de hablar de los problemas, la decisión que tomamos fue hablar del buen trato, de la importancia que tiene que nos tratemos bien, que nos relacionemos de la mejor manera posible, que sepamos resolver las diferencias. Y la voz de la campaña en realidad es la voz de los niños en unos personajes que creamos en conjunto con los niños también, que son los 8 del buen trato. Parece sencillo en el papel o al menos en la teoría, pero ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Por ejemplo, en la familia, que es el espacio aún más cotidiano que tenemos dentro de la sociedad. Sí, es muy importante pensar que el buen trato no es algo que uno aprende en una clase, no sirve que a uno le hagan una clase de buen trato. El buen trato es algo que ocurre en la vida cotidiana y que tiene que ver con la forma y las maneras en las cuales nos relacionamos entre las personas. Y entonces en el caso de la familia es bien importante. Por ejemplo, los niños nos decían cuando conversábamos con ellos acerca de qué era lo que les molestaba o qué actitudes o acciones ellos sentían que eran violentas, decían cosas tan simples como yo llego a mi casa y no me preguntan cómo me fue en el colegio, o no tenemos oportunidades de poder conversar a la hora de comer o de tomar once porque está cada uno con su celular. O no tenemos espacios, ¿verdad?, en la familia para poder en el fondo conversar cuando yo tengo un problema, porque no hay tiempo, pero también están todos muy ocupados. Entonces, el buen trato tiene que ver con desde decir gracias, decir por favor, decir con permiso y preocuparse del otro en cosas cotidianas, no son cosas extraordinarias. Y hemos ido perdiendo desafortunadamente como sociedad esa cordialidad o esa amabilidad que muchas veces nos ha caracterizado. Y eso es lo que los niños resienten, digamos, cuando conversamos con ellos acerca de cómo mejorar este ambiente, que es un ambiente que es un poco tóxico, y el buen trato tiene esa dimensión, la dimensión de lo cotidiano, el buen trato en el trabajo, cuando uno toma el bus, cuando uno viaja de un lado a otro, cuando uno está en la calle, en fin, hay muchas pequeñas, grandes cosas que hacen la diferencia entre tratarse bien y tratarse mal. Qué impactante los testimonios, subsecretaria, que usted nos comentaba, porque a veces los adultos estamos tan metidos dentro del trabajo, en llegar temprano, en ser buenos padres, buenos trabajadores, preocupados del teléfono también, que a veces se nos olvida tratar a los niños con la amabilidad que ellos requieren, y es allí donde entiendo apunta esta campaña. ¿Estamos muy adultos centristas todavía como sociedad? ¿Estamos mirándolos desde arriba quizá y no literalmente bajarnos a la estatura de los más pequeños para poder conversar con ellos mirándolo a la cara? Sí, yo creo que tú haces una muy buena descripción de esta sociedad que tenemos que está siempre apurada. Es cosa de mirar en la calle, ¿verdad? En fin, andamos apurados, andamos nerviosos, andamos, digamos, irritables, porque tenemos problemas de salud mental que se expresan en esto también, en cuán solos muchas veces estamos, y en realidad estamos tratando de cumplir con miles de cosas simultáneamente y como que la vida no alcanza. Y los niños van resintiendo esta sensación de que no hay mucho tiempo. En particular con los adolescentes, uno también tiene que tener, ¿verdad?, un trato más diferenciado porque
hay veces que uno le pregunta algo al adolescente y el adolescente lo que contesta es una especie como de gruñido, ¿cierto? Y no contesta mucho y no conversa mucho. Y uno dice, bueno, ya no quiere hablar conmigo. Pero esta posibilidad de cosas tan sencillas como saber cómo les fue, en vez de que la pregunta sea qué nota te sacaste, que es lo que los niños nos decían, estamos presionados, es tan importante que a uno le vaya bien en el colegio y eso está bien, pero en realidad lo que nos miden son las notas y no si estamos contentos. Y además eso también influye, también nos decían los niños, en las relaciones que los niños tienen entre ellos en el colegio, porque los niños van reproduciendo lo que ven en la casa y van reproduciendo el tipo de relación que tienen todos los días con su entorno adulto. Entonces, yo creo que ellos nos tienen mucho que enseñar a nosotros respecto de cómo comunicarnos mejor y cómo querernos, digamos, cómo demostrarnos un poco más esta como amabilidad y cordialidad que nos está haciendo falta. ¿Cuándo influye también en este buen trato, subsecretaria, el lenguaje corporal? Porque uno puede estar hablando con el niño, pero mirando el teléfono y no mirando al pequeño, no bajarse a su altura o no dar un abrazo quizás allí. ¿Cuánto influye también de no solo hablar, sino lo que expresamos con nuestro cuerpo? Eso es excelente que lo pongas en la conversación, porque el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, es un lenguaje tan importante, a veces más importante que el lenguaje verbal. Las relaciones se establecen no solo y se perciben no solo por lo que decimos, sino cómo lo decimos, lo que no decimos y cuál es la forma en la que nosotros nos relacionamos y cuánto, ¿verdad?, estamos abiertos y disponibles y dispuestos a poder establecer un contacto con otro que puede ser un desconocido en un ascensor. Si yo voy ensimismada en mi teléfono, el ascensor se suben dos, tres personas y ni siquiera me preocupo de decir hola, buen día. O buenas tardes, claro, estoy ensimismada, estoy yo conmigo misma. Eso pasa mucho también, digamos, en las propias familias, en el propio colegio, etcétera, donde yo estoy en el teléfono, estoy haciendo, digamos, mirando las distintas cosas en el teléfono y es como que tuviera un ruido de alguien que me pregunta una cosa acá y que me la dice una y otra vez. Y claro, estoy escuchando, pero no estoy haciendo contacto. Entonces, eso los niños también lo reproducen, ¿verdad? O sea, si uno se sienta a comer, o muchos niños nos decían hace mucho tiempo que ni siquiera nos sentamos a comer alrededor de una mesa, cada uno come solo, eso es un poco violento, ¿cierto? O sea, cada uno va a su pieza o va en un distinto lugar con una bandeja o con algo al paso. Los espacios de estar juntos en la familia son espacios muy importantes y en realidad debieran tener ciertas reglas de esto, de gentileza, ¿no? La regla de si estamos comiendo es un espacio para conversar, dejemos los teléfonos un poco al lado, se puede sobrevivir sin teléfono, eso lo podemos asegurar, uno puede sobrevivir sin estar todo el día mirando el teléfono. Y además, quiero decir que además los niños tienen cosas muy entretenidas que contar, si uno se interesa, los niños tienen cosas muy entretenidas que contar de su día a día. Así como uno tiene cosas entretenidas que contarles y ellos están interesados en saber qué hace uno, cómo lo hace, qué le pasó. Eso se está haciendo poco últimamente. Escuchar con los ojos, me dijo una vez también una pequeñita ahí por ahí. Subsecretaria, y para ir cerrando también esta entrevista, ya hablábamos lo que se puede aportar y que todo esto nace, por supuesto, desde la familia, pero ¿cómo pueden aportar también las comunidades educativas? Las comunidades educativas tienen un rol fundamental y es muy bueno que usemos la palabra comunidad educativa y no que hablemos del colegio como un establecimiento. La comunidad educativa para los niños desde que entran al colegio hasta que salen del colegio es el lugar donde pasan más horas hábiles. Si uno saca la cuenta, pasan muchas horas hábiles en ese lugar. Cuando llegan a la casa ya están más cansados y en fin, tienen otras cosas que hacer. O sea, si uno saca la cuenta, la comunidad educativa tiene un papel muy central, no solo en la enseñanza-aprendizaje, sino sobre todo en lo que significa la experimentar las relaciones sociales de pares y las relaciones sociales con la autoridad. Eso es lo que uno aprende en el colegio, junto con los contenidos del currículum. Uno aprende a relacionarse con sus iguales, a relacionarse con niños menores y mayores que uno y a relacionarse con los adultos. Y en ese sentido, una comunidad educativa que no es buen tratante, que no es una comunidad educativa, ¿verdad?, que tiene espacios para escuchar, que da tiempo, que trata de entender lo que está pasando en una determinada situación,
es una comunidad educativa que no está necesariamente sirviendo al desarrollo de los niños. Entonces, hay muchas formas en las cuales una comunidad educativa puede ayudar a tratar mejor, ¿verdad? Hay espacios, por ejemplo, en los recreos que son maravillosos, ese espacio para poder generar, digamos, actividades que sean de buen trato en el espacio en que uno no está en la clase, ¿verdad? Viendo contenido. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer, hay mucho espacio que se puede ocupar. Y que no tiene que ver con que yo estoy rindiendo cuentas ni estoy sacándome una nota, sino que tiene que ver con cómo me manejo en un espacio de interrelación y de interconexión, digamos, en el colegio. Muchas gracias, subsecretaria. Nos sumamos entonces también a esta campaña de buen trato. Gracias por conversar con Entrevistas CNN. Mu- Muchas gracias. Los invito a inscribirse en buentratoenmovimiento.cl. Muchas gracias. Y con esto cerramos este espacio de Entrevistas CNN, invitándolos también a que siga la programación habitual y a sumarse a esta campaña por el buen trato en movimiento. Muchas gracias.